El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 30 minutos. Ya les cuento, estoy informando ahora mismo a los seguidores del Twitter. El día de hoy no vamos a poder salir por Facebook Live. Estoy informando, vamos a generar nuestra señal informativa a través de el canal de YouTube de Majestad Televisión. Por problemas de Facebook, estoy informando justamente a los seguidores de nuestra cuenta Twitter. Hoy saldremos por YouTube, así que pilas. Vamos a compartir el enlace correspondiente. Muy bien, hoy saldremos con YouTube, con el noticiero a primera hora. Muy bien. Para que nuestra audiencia esté informada, esperamos que en estos días estamos procurando obviamente hacer algunos cambios en la parte técnica, esperamos que se puedan concretar en el curso de estos días, estamos trabajando en aquello, así que acabo de compartir justamente el enlace a nuestros seguidores de nuestra cuenta Twitter, de la cuenta Twitter de quienes habla. Tengo reporte de Santo Domingo, saludos a los televidentes de Majestad Televisión, un poquito tarde, 30 minutos tarde, pero estamos ya conectados con ustedes, queridos televidentes de Majestad Televisión, allá en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. También nos pueden seguir allá a través del canal 3 de TVNet. Para los suscriptores del sistema TVNet, estamos con nuestra señal abierta para Pichincha y Esmeraldas. Aún trabajamos en solucionar los problemas técnicos que afectan nuestra señal en la provincia de Manabí. Igualmente, estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Así que, si quieren mirarnos, pueden conectarse ustedes a través de la cuenta de YouTube de Producción Majestad TV. Allí estamos saliendo. Acabo de compartir el enlace. Majestad Televisión, Producción Majestad TV se llama el canal de YouTube donde estamos saliendo en este momento. Vamos a ver si está bien el audio. Muy bien. En realidad que algunos problemas técnicos han sido un verdadero dolor de cabeza en las últimas semanas, pero créannos, estamos trabajando justamente en procurar solucionarlos para contar justamente con la señal, con la calidad a la que ustedes han estado acostumbrados a lo largo del tiempo, pero a veces hay cosas que nos juegan, ¿no? Como siempre les he comentado, esta nueva realidad que estamos experimentando, los ecuatorianos, el uso de las nuevas tecnologías, el hecho de que en el Ecuador, aún cuando tenemos varias empresas que ya tienen su recorrido en los segmentos de proveer el servicio de Internet, todavía el Internet acá no es de tan alta calidad como uno pudiese esperar, ¿no? Hay entrevistas que se caen, hay programas que se caen, te ofrecen una cantidad de megas que finalmente no llegan. Bueno, es lo que está pasando en el Ecuador y también aparte de los equipos que hay que renovar, porque evidentemente la tecnología es muy dinámica y hay que procurar ir renovando justamente los equipos. Así que estamos en ese proceso. Gracias, poco a poco se están conectando, poquito a poco. Estaban acostumbrados a esperarnos en el Facebook Live, qué pena, ¿no? El ideal nuestro es transmitir en simultáneo por Facebook y por YouTube. Ese es el ideal. Como hacemos en la tarde con el espacio de Suma al Día, ese es el ideal que buscamos nosotros. Por Facebook y por YouTube. Y estamos trabajando justamente en aquello. ¿Qué dice por acá? Don Jairo Martínez dice, solo al ingresar por Twitter. Justamente en Twitter había compartido yo el enlace, pero busquen, quienes me están escuchando, busquen el canal YouTube de Majestad, de Producción Majestad TV. Producción Majestad TV. Y allí ustedes van a poder seguir el espacio audiovisual que al momento estamos generando. Producción Majestad TV. Es un tema de emergencia. Luego del programa nuestros técnicos van a trabajar en ver qué está ocurriendo. Le voy a compartir también el enlace a la doctora María Eugenia Molina que me está escribiendo. Gracias, doctora. Usted siempre tan generosa en sintonizarnos. Ayer compartimos junto a ella, docente de la Universidad San Francisco de Quito, una charla con varios estudiantes de esa universidad que están en la rama de comunicación organizacional. Sí, hay que compartir, le pido al equipo de A Primera Hora, compartamos el link por favor en la fanpage de Facebook, compartamos el link para que nuestros seguidores se puedan enlazar con nosotros
y puedan seguirnos justamente porque no tienen conocimiento de que estamos en YouTube. Bueno, con los que están presentes poquito a poco, estamos acostumbrados a un número muchísimo más alto a esta hora de visualizaciones, pero claro, la situación se ha complicado, ¿no? Alberto Salazar dice, prueben transmitiendo por OBS Studio. Ahí se puede transmitir por varias redes a la vez. Interesante. Es un tema no solamente de red, sino también de equipos que estamos trabajando en aquello. Pero gracias por la recomendación, estimado Alberto. Y a todos ustedes que me están siguiendo en este momento, les pido que compartan este enlace. Compartan el enlace para que poco a poco se vayan sumando. Es un tema, como digo, de emergencia el día de hoy. Esperamos para el día de mañana ya tener la transmisión limpia a través del Facebook Live. Así que esperamos justamente contar con vuestra generosa sintonía. Gracias al maestro Andrés Reliche, que también dice en sintonía online, vía online. Muchas gracias. Usted no se pierde el programa. Usted es muy generoso y tiene la gentileza de escuchar este espacio de noticias y obviamente aportarnos para la reflexión y para el análisis de los temas más relevantes de la vida cotidiana que tenemos acá en el Ecuador. Bueno, saludos cordiales para todos. Déjenme tomar un poquito de café. Muy bien. Algunos temas para comentar con nuestra amable audiencia. Aquí dicen, yo me levanto siempre cuando llega la notificación. Claro, no les llegó la notificación de Facebook porque no estamos en Facebook. Don Juan Méndez dice, ya nos encontró. Mechita de Terán también ya nos encontró. Gracias, gracias. Y ustedes a su vez vayan compartiendo, vayan compartiendo. Vayan compartiendo, por favor, el enlace. Bueno, entremos en materia, dejemos el lara y entremos en materia. De lara pasemos al bla, bla, bla. ¿Qué tenemos en nuestra bitácora? A ver, la Asamblea Nacional anoche ha tomado una decisión que en buen romance, amable audiencia, oyentes, televidentes, internautas, devela el desprestigio en el que está sumido un organismo que nació a partir de la Constitución de Montecristi como la panacea para permitir la participación ciudadana de los ecuatorianos en la toma de decisiones y que sean los ciudadanos los que tengan la oportunidad, más allá del poder político de turno, de ser parte de organismos de control, de participar en concursos de méritos y oposición, de generar veedurías que les permitan justamente observar el desarrollo de diversos hechos. ¿Qué ha ocurrido a lo largo del tiempo en el Ecuador? ¿Cuál ha sido tal vez uno de los principales problemas que ha tenido el Ecuador? Básicamente la inmadurez de la clase política, la avaricia, la codicia mal entendida por parte de la clase política, que cuando es poder, quiere para sí todo el poder y quiere incidir en la toma de decisiones del resto de las funciones del Estado. Así ha sido a lo largo de 41 años de vida democrática. Eso no es exclusivo de los últimos 3 años, eso no fue exclusivo de los 10 años de Rafael Correa, eso no fue exclusivo de los años anteriores a Rafael Correa. Porque claro, hay gente que asume que el país era Suiza antes del año 2007 y hay gente que asume que el país estaba totalmente destrozado antes del año 2007. Ni lo uno ni lo otro. El Ecuador a lo largo del tiempo ha enfrentado muchos problemas, pero reconozcamos que en 2007 el proceso político que llegó al poder llegó con una tesis de cambio y llegó como una respuesta al hartazgo que tenía la sociedad ecuatoriana. Cada quien puede valorar, puede evaluar en su justa medida, de acuerdo a sus propias convicciones, lo que consideran positivo o negativo de esa década del correísmo en el poder. Pero cuando llegan al poder, justamente por el hartazgo de la sociedad ecuatoriana, cuando habíamos tenido 7 presidentes de la República gobernando el Ecuador durante 10 años, cuando habíamos tenido una altísima inestabilidad, cuando 3 presidentes fueron derrocados, en un caso por un golpe de Estado y en los otros 2 por decisiones parlamentarias, a mi juicio, claramente inconstitucionales, llega un proceso político con una propuesta de cambio, de renovación y de, me parece a mí, de revolución de las estructuras jurídicas y políticas. Al menos esa fue la propuesta. Y una de esas propuestas era ciudadanizar el poder político, que el ciudadano también participe de la toma de decisiones. En una sociedad civilizada, en una sociedad donde se respete
el sistema de pesos y contrapesos, donde se respete la independencia de funciones del Estado, donde se entienda que la designación de un fiscal, de un contralor, de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, antes Corte Suprema de Justicia, donde la integración de los organismos o cuerpos colegiados como el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, digo, en un país donde se respete esta integración más allá de quienes ostentan el poder político, no importa quién elija. En otros países es la función legislativa la que se encarga de designar a las autoridades de control. Y así era en el Ecuador. El problema es que la historia del Ecuador recoge justamente bemoles, hechos a través de los cuales ese poder político de turno se encargó de manejar a conveniencia la designación o la destitución de autoridades de control. Y tuvimos casos emblemáticos. Hace pocos días, la semana anterior, entrevisté en estos micrófonos al doctor Fernando Rosero González, exdiputado de la República, quien fue dirigente del Partido Rosista Ecuatoriano, quien fue concejal y quien fue contralor. Pero fue Contralor General del Estado en el gobierno de Abdalá Bucaram, siendo muy cercano a Abdalá Bucaram. Y no es una crítica per se a las ejecutorias o a la trayectoria del doctor Fernando Rosero, que es un jurista, que tiene una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico y en el ámbito político. El tema es que como un hombre tan cercano al presidente de la República de la época, resulta que se convirtió en el juez de cuentas para auditar el manejo de las cuentas del gobierno de la época. Esta terminaba siendo una distorsión. Terminó siendo una distorsión el hecho de que en 1998, amable audiencia, el Congreso Nacional no designa al superintendente de bancos, que había sido propuesto a través de una terna planteada por el gobierno del entonces presidente Yamil Maguad. Y claro, la Constitución establecía, como establece hoy, que si en el plazo de 30 días no se genera esa designación, automáticamente se entenderá por designado el primer candidato de la terna. Eso, por ejemplo, aplica cuando se trata del vicepresidente de la República. Y aquí en el Ecuador creo que ya hemos tenido las experiencias que ustedes ya conocen, la elección de María Alejandra Vicuña, la elección de Otto Sonnenholzer, la elección de María Alejandra Muñoz, con base en una terna arbitrada por el presidente, pero establece plazos. En el año 98 el Congreso decide no votar y automáticamente el primero de la terna se convierte en superintendente de bancos. Ojo con la fecha, año 98. Terna propuesta por el presidente de la República de la época, Yamil Maguad. Resulta que quien se convirtió en superintendente de bancos era un jurista que lideraba el bufete jurídico, que a su vez trabajaba con uno de los bancos más grandes del Ecuador, que era el Banco del Progreso. O sea, ¿cómo se designa al superintendente de bancos a una persona cercana al poder económico y financiero de la época? Ahí tienen ustedes otro ejemplo y otra distorsión. Les cuento otra distorsión. Entre 2003 y 2007, para quienes tienen la memoria corta, recuerdan que no tuvimos Contralor General del Estado titular. Déjenme contarles que entre 1998 y 2003, el Contralor fue el doctor Alfredo Corral Borrero, quien fue ministro de Trabajo en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Se convirtió en Contralor entre el año 98 y el 2003. Cuando el Congreso en el año 2003 debía designar al Contralor General del Estado fruto de la ausencia de acuerdos, resulta que nunca eligieron Contralor y permaneció encargado de la Contraloría el doctor Genaro Peña Ugalde, quien fue subcontralor del Contralor Alfredo Corral Borrero. O sea, ¿por qué traigo a colación estos ejemplos? Porque a lo largo del tiempo se han generado estas distorsiones fruto de la inmadurez y de la avaricia de nuestra clase política. Y así podemos ver un montón de ejemplos. La forma como en el año 97 el Congreso Nacional eligió disque por última vez a la Corte Suprema de Justicia. La forma como en diciembre del año 2004 el Congreso Nacional destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando no tenía atribución constitucional para hacerlo, inventándose una leguleyada y estirando como plastilina la norma constitucional. Frente a eso, en el año 2007, cuando se instala la Asamblea Constituyente y en el año 2008 aprueba la Constitución, deciden quitarle la atribución de designación de autoridades de control al Congreso Nacional, que luego se convirtió en Asamblea Nacional.
y crean un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un organismo al que pomposamente, y perdónenme que me refiera en esos términos, pero terminó siendo así, de forma pomposa, presentaron ese organismo como la alternativa para ciudadanizar la designación de autoridades de control. A ver, me dicen que yo estoy en Facebook. Permítanme hacer una digresión. A ver, me dicen que ya estoy en Facebook. Ya estoy en Facebook. Muy bien, Silra se pone feliz, ¿ah? Ya estoy en Facebook, ¿ah? Les alerto. Muy bien, ya he estado en Facebook. Muchas gracias. Ya salimos en Facebook. Por arte de magia se arregló el Facebook, ¿ah? DJ Line, por arte de magia se arregló el Facebook. Estamos en Facebook y en YouTube. Fantástico. Por arte de magia. Gracias por la alerta. Me reporta el equipo, gracias a Marcelo Cabezas en Santo Domingo. La nena Vivanco también me alerta. La doctora Hiroshima Villalba también. Le saludo cordialmente a la doctora Villalba. Ya estoy en Facebook, me dice, gracias por la alerta. Gracias. Bueno, perdón por interrumpir o por la digresión que acabo de hacer, pero ya me dicen que estamos en Facebook. También estamos en YouTube, que ahí también tenemos seguidores. Pocos por ahora, pero ahí tenemos, porque no están acostumbrados a mirarnos en la mañana en el YouTube. En la tarde ocurre un fenómeno, nos miran más en YouTube que en Facebook, pero en la mañana obviamente están acostumbrados a vernos en el Facebook Live. Ya estamos en Facebook. Bueno, por si acaso, si llega a haber algún problema en el Facebook, se pasan a YouTube, por favor, ya lo saben, a través de Producción Majestad TV, que es el canal en el cual estamos saliendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra Sánchez, dice que se conectó a Facebook, gracias, nos saludan desde Suiza, muy amable, Janet Montalvo. Me dice Roy Pacheco que repita todo desde el principio, todavía estoy recién entrando en materia, estoy calentando, ¿ah? Pero con estas cosas uno se desconcentra, ¿no? Bueno, ya estamos en Facebook. Bueno, retomo lo que estaba diciendo. Entonces, en el año 2008, nos venden a los ecuatorianos la idea, de manera pomposa, de la ciudadanización de la designación de las autoridades de control. Yo quiero pedirles a nuestros internautas, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que hagan un análisis en frío, un análisis con cabeza fría, un análisis lo más desapasionado posible sobre cuál fue el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social después del año 2008. Yo les pregunto a ustedes si el Consejo finalmente ciudadanizó la designación de autoridades de control. Les pido que lo analicen en frío. Yo les doy mi punto de vista. Termina siendo el mío. Nunca se ciudadanizó la designación de autoridades de control. La designación pasó de un organismo natural desde mi punto de vista, que era la función legislativa, a otro que nació con supuestamente una visión diferente, pero que terminó respondiendo a una sola visión política. Y creo yo que esta fue una de las grandes distorsiones del proceso político de la década de Rafael Correa en el poder. Que sé que mucha gente no lo reconoce, pero hay que hacer un ejercicio de autocrítica sobre cómo a través del Consejo de Participación Ciudadana hubo una concentración de poder. Y bueno, remitámonos a los hechos, pues. Recorramos algunas de las designaciones efectuadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que terminaron respondiendo al poder político de turno. ¿Quién fue el fiscal general del Estado designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Primero, el doctor Galo Chiriboga, abogado del expresidente Rafael Correa, fue ministro de Estado de Rafael Correa en su momento. Y era abogado, uno de los abogados del expresidente Rafael Correa, se convirtió en fiscal general del Estado. ¿Y quién reemplazó cuando se terminó el periodo de Galo Chiriboga a Chiriboga en funciones? Otro cercano al expresidente Correa, el doctor Carlos Vaca Mancheno, que fue consejero presidencial. O sea, el fiscal no puede ser un cercano al presidente de la República, perdónenme.
Yo sé que habrá gente que va a discrepar con esta visión, pero yo sí creo que también, o sea, sin de modo alguno observar la trayectoria, la preparación que seguramente habrán tenido los fiscales mencionados, independientemente de los cuestionamientos que muchos de ustedes seguramente tienen respecto de las ejecutorias de ellos en el ejercicio del cargo, terminaron siendo personajes cercanos al poder político de turno. No estamos hablando de una ciudadanización. ¿Quiénes fueron los integrantes del Consejo Nacional Electoral en su momento? Tuvimos a Domingo Paredes, que luego terminó convirtiéndose en adherente de Alianza País. Fue secretario nacional del Agua del gobierno de Rafael Correa. Tuvimos a Nubia Villasís, que fue funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Correa. Y así por el estilo. Hagamos un ejercicio de autocrítica sobre lo que se vendió al país como ideal y que finalmente no se concretó en la práctica. En la práctica no se ciudadanizó la designación de autoridades de control, perdóneme, pero es así. Y esa distorsión se tradujo en una distorsión aún mayor en las atribuciones que ellos consideraron eran plenos poderes que tenía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición liderado por el doctor Julio César Trujillo. ¿Se acuerdan? Las distorsiones anteriores terminaron revirtiéndose y transformándose en distorsiones generadas a partir de la consulta popular. Terminó siendo así. Y luego nos vendieron la idea a los ecuatorianos, bueno, para tratar de transparentar el tema del Consejo, que el Consejo no se elija como un cuerpo colegiado por la vía de un concurso de méritos, que creo que era lo correcto, pero un verdadero concurso de méritos, sino que se lo designe por el voto popular. Quienes me han seguido a mí, quienes han seguido este espacio a lo largo de los años, recordarán y avalarán la posición personal que tuve a partir de la convocatoria a la consulta popular, si mal no recuerdo, en octubre del 2017. Cuando se desarrolló la convocatoria, la consulta fue el domingo 4 de febrero del 2018. Jamás en este espacio estuvimos de acuerdo con que la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se lo haga por la vía del voto popular. Jamás. Vaticinamos, advertimos en octubre del 2017 que esa elección iba a ser un desastre, y en efecto fue un desastre. La propia campaña electoral fue un desastre. No les dejaron hacer campaña a los integrantes o a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y después no les gustó el resultado a varios sectores políticos, ¿no? No les gustó el resultado de la integración de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo se integra, no se posesiona, se integra tarde, no se posesiona el 14 de mayo como correspondía hacerlo el año anterior. Y cuando se posesiona, no les gustó pues la posición del Consejo. Y resulta que llevan a juicio político a 4 consejeros, a José Carlos Tuárez, a Rosa Chalá, a Walter Gómez y a Victoria de Sintonio. Y la Asamblea Nacional, apenas me parece 3 meses después de posesionados, decide censurarlos y destituirlos. A esos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los reemplazó con otros y designaron al ingeniero Cristian Cruz como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nos dijeron, bueno, a partir de este momento vamos a trabajar. A partir de este momento se va a generar un cambio en la visión y vamos a recuperar el prestigio, que creo que nunca lo tuvo totalmente, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta que aparece el escándalo de los carnets de discapacidad. Y aparecen las denuncias en contra de Cristian Cruz. Un funcionario con el que hemos conversado en algunas ocasiones en este espacio y que la última vez que conversamos hace 2 semanas insistió en su verdad respecto a por qué tiene carnet de discapacidad y que eso no le impide dedicarse a las artes marciales. Más allá de eso, a mí realmente no me importa si una autoridad se dedica a las artes marciales, al ciclismo, al fútbol, al básquetbol, al tenis, al golf. A mí me tiene sin cuidado eso.
El hecho es, bueno, también habría que ver si con el 81% de discapacidad puede dedicarse alguien a las artes marciales. Esa parte, por ejemplo, a mí me llama la atención y se lo dije hace 2 semanas al ingeniero Cristian Cruz. La forma como obtuvo su carnet de discapacidad. La manera como él decía, luego de que estalle el escándalo, él decía, he empezado a experimentar una recuperación y estoy pidiendo una recalificación del porcentaje de mi discapacidad. O sea, justo cuando estalle el problema. Justo cuando hay el problema. Dice que ha pedido una recalificación. Justo en ese momento. Liderando un consejo que lamentablemente se dedicó más al bloqueo, al escándalo, que al trabajo. Un consejo que tiene una deuda con el país, amable audiencia. Este consejo hasta el sol de hoy no convoca al concurso de méritos y oposición para designar al Contralor General del Estado. Hace varios meses en estos micrófonos, el jurista Javier Zavala Egas, quien integró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, aclaró a la opinión pública que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, el actual, sí tenía atribuciones para llevar adelante el concurso de méritos y oposición y designar al Contralor. Ni el transitorio lo hizo, sabrán ustedes por qué, ni el actual Consejo ha tenido la voluntad política de llevar adelante un concurso para designar al Contralor. Sabrán ellos por qué. Hay un proyecto para la creación del Tribunal de Cuentas que hasta ahora no es calificado y que cuyo trámite no ha iniciado. O sea, no hay apuro, según veo, de cambiar al Contralor. Y no se trata de cambiar a la persona, se trata de generar institucionalidad, porque tenemos un Contralor encargado. Bueno, esta es una de las asignaturas pendientes del Consejo dirigido por Cruz. Y Cruz ayer se convierte en el 5º funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social destituido. El 5º. El 5º. ¿De qué institucionalidad estamos hablando? Amable audiencia, ¿de qué institucionalidad hablamos? En un año, de 7 consejeros, 5 han sido censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. 5 de 7. 5 de 7. ¿Quiénes quedan de ese consejo original? Me parece que quedan María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida. Me parece. Son las únicas que quedan del consejo original, porque los otros vinieron a ser los alternos con base en el resultado electoral. 5 de 7 destituidos. Bajen la lámpara y mejor apaguemos la luz y vámonos a la casa. Yo pregunto a ustedes, le pregunto a la opinión pública, ¿cabe mantener esa institución llamada Consejo de Participación Ciudadana que creo que no está sirviendo para nada? Sumida en el escándalo, sumida en la discusión política. El ingeniero Cristian Cruz demostró una ausencia de sensibilidad para dar un paso al costado cuando creo que debía hacerlo. Porque ante la sola duda hay que por lo menos permitir que se dé una investigación, ser sensible frente a esa duda, pedir una licencia, encargar la presidencia mientras se esclarecen si es que se cree que se tiene la razón. Pero esa no es la lógica de los políticos ecuatorianos. El político ecuatoriano, por lo general, cuando le acusan, cuando hay una duda, se pone más bravo. Esa es la lógica del político ecuatoriano. Se ponen más enojados. En lugar de decir, bueno, yo soy inocente, frente a la duda, voy a encargar mis funciones para permitir que se esclarezca el tema. Y cuando se esclarezca, yo recuperaré mi cargo. Yo nunca he escuchado a una autoridad hacer este ejercicio, incluso para dar una demostración al país de sensibilidad, aunque considere que es injusta o que es incorrecta una acusación. No lo hacen. Pero vamos más allá. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solito se ha desprestigiado. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le ha dado toda la razón
a quienes están promoviendo su extinción. La propuesta que está siendo analizada por la Asamblea Nacional es aquella impulsada por el Comité por la Institucionalización Democrática que dirige el doctor Pablo Dávila, quien integró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Pablo Dávila, que ha sido cuestionado por algunos sectores que dicen, a ver, el doctor Dávila estuvo en el Consejo Transitorio y cuando salió dice, no, hay que desaparecerlo. Se puede discutir aquello, pero me parece a mí que el tiempo ha terminado dándole la razón a aquellos que quieren desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Porque está claro que no sirve, está claro que no funciona, está claro que en 1 año y pico de funciones, este Consejo se ha caracterizado más por el escándalo que por el trabajo. No designan hasta hoy Contralor, no designan hasta hoy Defensor Público, no designan hasta hoy Superintendente de Ordenamiento Territorial, que es un organismo que no sé para qué sirve, que fue creado a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial aprobada por la Asamblea anterior, cuyo primer superintendente fue el arquitecto Fernando Cordero Cueva, que fue destituido de su cargo, removido de su cargo por el Consejo Transitorio. No sé para qué sirve esa superintendencia, no lo sé. Perdónenme, pido disculpas por la ignorancia, pero yo no sé para qué sirve la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, no lo sé. No sé ni dónde queda. No sé qué hace, no sé ni quién es el superintendente encargado. Bueno, resulta que el Consejo de Participación Ciudadana no elige superintendente titular de ordenamiento territorial. No designa defensor público. Tenemos un defensor público encargado en una institución que es la que se encarga de garantizar la defensa de quienes no tienen recursos para contratar un abogado, aunque algunos se ponen bravos porque creen que hay segmentos de la sociedad que no tienen derecho a tener un abogado sin entender la lógica del derecho. Hasta el más contumaz de los delincuentes tiene derecho a tener un abogado. Pero no tenemos defensor público titular, pues. Y lo del Contralor, que a mí me parece que es impresentable, ¿no? Termina siendo impresentable lo del Contralor. Que aquí nadie quiere llevar adelante el concurso para designar un nuevo Contralor General del Estado. Es una atribución del Consejo de Participación Ciudadana, perdónenme. ¿En qué parte se puede transgredir la Constitución? Si más bien lo que están haciendo es cometiendo una omisión constitucional al no convocar al concurso para elegir un contralor. Al país no le han dado una muestra de que las cosas cambiaron después de la consulta popular del 4 de febrero. ¿En qué han cambiado? ¿En qué? ¿En qué? Este consejo, ni el transitorio ni el actual. El transitorio caracterizado por incluso rebasar sus atribuciones constitucionales, porque así fue. Terminó siendo así. Y el actual consejo, que los ecuatorianos elegimos por las urnas, caracterizado por el escándalo. ¿Para qué tenemos Consejo de Participación Ciudadana? ¿Para qué? Creo que ese propio organismo le ha dado todas las razones a los críticos para que finalmente se apruebe una modificación constitucional y desaparezca. Y creo que eso va a ocurrir. Ese Consejo de Participación Ciudadana, amable audiencia, que nació para reemplazar a la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, que sí era un organismo prestigiado. No tengamos memoria corta. La Comisión Anticorrupción, que nace tras la caída de Abdalá Bucaram en el año 97, nace como un organismo ad honorem. Luego se institucionaliza con la Constitución de Sangolquí del año 98 y se convierte en la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Un organismo muchísimo más prestigiado, con sus errores, por supuesto, pero con una posición de mucho más prestigio, que finalmente desapareció, y la atribución de la Comisión Anticorrupción se la trasladaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo pregunto, ¿el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social qué ha hecho para contribuir a la lucha contra la corrupción? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su aporte a ese proceso? ¿Cuál ha sido su aporte al país en materia de lucha contra la corrupción? Si revisamos la historia de estos
12 años, de 2008 a 2020, no vamos a encontrar que la comisión, que el Consejo de Participación Ciudadana que reemplazó a la Comisión Anticorrupción haya tenido un papel protagónico en la lucha anticorrupción. No, no lo vamos a encontrar. Ese consejo se dedicó exclusivamente a designar autoridades con base en los requerimientos del poder político de turno. Pasó antes, pasa hoy. Y hoy ese consejo sumido en el escándalo. 5 de 7, quédense con eso. 5 consejeros de 7 han sido destituidos en el lapso de un año. Ese Consejo de Participación Ciudadana no tiene presentación. No tiene presentación. Y creo yo que como organismo ha perdido toda credibilidad por parte del país. Muy bien, 7:05. Voy a la pausa. Creo que estamos bien ya con la señal de Facebook Live. Qué barbaridad, ¿eh? Yo quiero saludar la fidelidad de la audiencia. Nos conectamos tarde a Facebook Live, estábamos de emergencia en YouTube, nos conectamos tarde a Facebook Live y ya tenemos el nivel habitual, el promedio habitual de visualizaciones que tenemos a esta hora de la mañana. Dios les pague de verdad. No tienen idea cómo me honran con su gentileza, con su sintonía, con el hecho de escucharme, aunque discrepen, con el hecho de escucharme y que también compartan lo que estamos diciendo.